Hola, estudiantes de octavo año. Mediante este video voy a explicar los temas y actividades que se deben desarrollar para esta semana. El tema que vamos a ver son igualdades y ecuaciones. Antes de abordar en la página 62 de nuestro libro, tenemos lo que es el lenguaje algebraico. A través del lenguaje algebraico, las cantidades desconocidas se representan por medio de letras y se relacionan mediante signos las operaciones matemáticas. En otras palabras, por medio del lenguaje algebraico, se transforma las frases que decimos en español al lenguaje matemático. Cuando yo me refiero a un número, cuando digo una edad, cuando digo una distancia o alguna cantidad de dinero, todo esto significa que son números. En lenguaje matemático se representa con una letra, como por ejemplo X. Cuando digo el doble de un número me estoy refiriendo al 2 por X. Cuando digo la mitad de un número, estoy diciendo que al número X lo voy a dividir para 2. Cuando digo el doble de un número más el triple de otro número, el doble significa 2, un número es X, más el triple que es 3 y un número X. De la misma forma, ustedes pueden ver que cuando digo la palabra suma es el signo más, cuando digo la palabra diferencia es el signo menos, cuando me refiero al producto es la multiplicación o el por, y cuando digo cociente o la palabra parte es una división o también fracción. Ejemplos: un número cualquiera, X o Y. La suma de dos números diferentes, X más Y. La diferencia de dos números diferentes, X menos Y. El producto de dos números, X por Y. El cubo de un número, X al cubo. La diferencia entre un número y su mitad, X menos X sobre 2. La suma de la raíz cuadrada de un número y su doble, raíz cuadrada de X más 2X. Ahora vamos a ver lo que son las igualdades y ecuaciones. Las igualdades, o también llamada numérica, tienen el mismo valor numérico antes y después del igual. En cambio, la igualdad algebraica o ecuación es una igualdad entre dos términos que se expresan con números y letras. Para ello, he puesto una balanza en equilibrio, es decir, en ambos lados pesa lo mismo. En igualdad numérica he puesto 2 por 3. Lógicamente, en el otro lado de la balanza está el número 6. Esto significa que aunque no se vea igual, aunque no parezca lo mismo, cuando hacemos las operaciones se llega al mismo valor. Por lo tanto, es una igualdad en equilibrio. En cambio, en una ecuación o igualdad algebraica no tengo números solamente, también hay letras, como por ejemplo 2 por X. Al otro lado tengo el 6, lo que significa que debo encontrar el valor de X. En este ejemplo, X va a ser igual a 3. Existen elementos y partes de las ecuaciones. Toda ecuación algebraica tiene letras y números. Las letras serán llamadas variables o incógnitas y los números son constantes. En este ejemplo podemos ver que hay una incógnita X y hay 3 constantes. También vamos a notar que en la igualdad en el centro va a haber el signo igual que separa al primer miembro que está antes del igual y al segundo miembro que está después del igual. ¿Cómo se debe resolver las ecuaciones? Es importante recordar que la meta de la ecuación es encontrar el valor de la incógnita. ¿Y cómo se lo hace? Despejando la incógnita, es decir, dejándola sola en el primer miembro. Tenemos unos ejemplos sencillos. X más 8 igual a 10. X en este caso va a ser igual a 2, porque al reemplazar 2 más 8 es igual a 10. Tenemos otro ejemplo, X menos 2 igual a 5, que significa que X va a valer 7. ¿Por qué? 7 menos 2 es 5. Y por último tengo otro ejemplo, X por 2
igual a 10. X aquí va a valer 5 porque 5 por 2 es igual a 10. Estos ejemplos son relativamente sencillos, pero ¿qué sucede cuando son ecuaciones más complejas? Para ello hay dos métodos para resolver. Primero es la propiedad de la igualdad y la segunda es la transposición de términos. Cuando digo igualdad, significa que a ambos miembros, primer miembro y segundo miembro, le voy a sumar, restar o multiplicar cualquier número. En cambio, en la transposición de términos, voy a pasar de un lado a otro los diferentes términos. Antes de ver con ejemplos, es importante notar que todas las operaciones tienen operaciones opuestas. Así, por ejemplo, la suma, su operación opuesta es la resta. La de la resta, la suma, de la multiplicación es la división y de la división la multiplicación. Vamos a ver con un ejemplo. Ejemplo con la propiedad de igualdad. Vamos a utilizar esta ecuación, 2x más 8 igual a 9 más 3. Nos damos cuenta que en el primer miembro tenemos 2x más 8 y en el segundo miembro 9 más 3. En el primer miembro debe quedar solo la x. Por ello, voy a mantener la igualdad restando el menos 8. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que se ha restado menos 8 en el primer miembro y menos 8 en el segundo miembro. Luego de hacer las operaciones me queda 2x igual a 4. La incógnita aún no está sola, está acompañada del 2 y por ello voy a dividir, porque está multiplicando, la operación contraria es la división. Voy a dividir para 2 los dos miembros. Luego de hacer la operación me da que x es igual a 2. Por otro lado, con el mismo ejemplo, 2x más 8 igual a 9 más 3, voy a resolver con el método de transposición de términos. ¿Cómo se debe hacer? Vamos a pasar de un lado a otro los términos que no están en el lugar correcto, recordando que en el primer miembro deben quedar solo las incógnitas y en el segundo miembro las constantes. Pero para pasar de un lado a otro debo pagar un peaje. ¿Cuál es el peaje? ¿Cuál es el pago que debo hacer? Cambiar la operación con la contraria. En nuestro ejemplo, vamos a ver 2x, ese más 8 que está sumando, lo paso al otro lado a restar. Por eso me queda 9 más 3, 12 y el menos 8. Aún así, la x todavía no queda sola, por ello se la debe pasar al otro lado. Como ustedes pueden ver, luego de resolver la operación, voy a pasarle al otro lado y pago el peaje. Como está multiplicando, le voy a pasar con división. X es igual a 4 dividido para 2, x igual a 2. Las respuestas me van a dar la misma, sin importar qué método utilice. En su actividad o en su agenda semanal, usted tiene 3 actividades de matemática. Para ello, yo voy a coger un ejemplo de cada uno. Aquí tengo la primera que dice, escribe el término que falta en cada igualdad. Le voy a recalcar que la x que está ahí no es incógnita, sino de multiplicación, es decir, es el por. Entonces voy a utilizar la tabla del 9 y veo pues que ahí el número que me falta es el 6, ¿sí? Hago la operación respectiva, 3 más 9 por 6, 54, igual a 57 y se mantiene la igualdad. En el segundo ejemplo que voy a resolver, he seleccionado el literal B. Todo lo que está de rojo se lo pasó al segundo miembro y por ello se le cambió de operación. Si en un lado estaba sumando, al otro lado pasó a restar. Hago las operaciones y encuentro la respuesta. Luego voy a comprobar reemplazando. ¿Qué quiere decir? Que en vez de escribir la Y, ya le voy a poner la respuesta que me salió, que fue 24. Hago las operaciones y veo que es una igualdad. Y por último, escribo verdadero o falso según corresponda. Voy a hacer el reemplazo.
En este ejercicio me dice que m es igual a 12, por eso lo reemplacé, hago la operación y me da que es una igualdad, por lo tanto es verdadero. Si a usted le da que no es igualdad, le salen números diferentes, sería falso. Esperando que les sirva, muchas gracias.